Tu mente puede ser tu templo más sagrado o tu infierno más cruel. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay pensamientos corriendo por tu cabeza que no tienen fundamento real, pero que sienten como verdades absolutas. Te despiertas cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, ya tu mente está creando escenarios que te roban la paz que Dios quiere darte. Desde donde me escuchas en este momento, quiero que sepas algo. No estás solo en esta batalla. Y si aún no estás suscrito a este canal, verifica eso ahora, porque lo que vamos a explorar juntos va a cambiar la forma en que enfrentas cada nuevo día. Señor, aquí estamos otra vez. Otra mañana donde despierto y mi mente ya está corriendo hacia lugares donde tú no me has enviado todavía. Antes de que pueda siquiera pronunciar tu nombre, ya estoy viviendo tragedias que no han ocurrido, enfrentando conversaciones que nunca tendré, preparándome para batallas que solo existen en el ruido de mis pensamientos. ¿Sabes qué descubrí después de años de despertar con el corazón acelerado por cosas que nunca pasaron? Que mi mente puede crear tormentas más violentas que cualquier huracán real. Puede fabricar enemigos donde solo hay aliados. Puede convertir una conversación pendiente en una catástrofe inevitable. Y lo más cruel de todo, puede hacer que viva el dolor de 1000 futuros que jamás se materializarán. Esta mañana quiero hablarte de algo que los antiguos filósofos entendían y que nosotros, en nuestra era de información constante, hemos olvidado. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones personales esas conversaciones íntimas que tenía consigo mismo cada amanecer, que somos más perturbados por nuestras opiniones sobre las cosas que por las cosas mismas. Dios mío, ¿cuánta verdad hay en esto? Yo no sufro por lo que está pasando ahora, sufro por lo que mi mente dice que podría pasar. No lloro por las pérdidas reales, sino por las pérdidas imaginarias. No me angustio por los problemas presentes, sino por los fantasmas de problemas futuros que tal vez nunca toquen mi puerta. Hoy quiero hacer algo diferente. Hoy quiero cuestionarme cada pensamiento que llega cargado de miedo. Cuando mi mente me diga que esa llamada que tengo que hacer será un desastre, voy a detenerme y preguntarle, ¿dónde está la evidencia de eso? Cuando mi corazón se acelere porque imagino el peor escenario posible para esa reunión importante, voy a respirar y recordar, esto es solo ruido, no es realidad. Pero aquí viene lo difícil, lo que requiere verdadera disciplina espiritual. No se trata solo de identificar estos pensamientos tormentosos. Se trata de no reaccionar a ellos como si fueran verdades reveladas. Se trata de observarlos como observarías las nubes pasar por el cielo. Están ahí, las puedes ver, pero no tienes que cargarlas contigo. Señor, enséñame a quedarme quieto cuando mi mente quiera correr. Enséñame a respirar cuando mi pecho se sienta apretado por ansiedades fabricadas. Enséñame a distinguir entre tu voz, que siempre trae paz, incluso en la corrección, y el ruido de mi propia mente, que siempre trae caos, incluso en la calma. Los estoicos tenían una práctica que yo he adoptado en mi caminar espiritual. Cada mañana se preguntaban qué está realmente bajo mi control hoy. Y la respuesta siempre era la misma: mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones. Todo lo demás, incluyendo los resultados de mis acciones, pertenece al reino de lo incierto, al territorio que debo entregar en tus manos. Cuando entiendo esto, cuando realmente lo vivo, algo milagroso sucede. La tormenta en mi mente comienza a calmarse. No porque los desafíos externos hayan desaparecido, sino porque he dejado de luchar contra enemigos invisibles. He dejado de gastar mi energía en batallas que solo existen en mi imaginación. Esta mañana, mientras el sol entra por mi ventana, siento esa calma llegando. Es una calma que no viene de tener todas las respuestas, sino de soltar la necesidad de tenerlas.
Es una calma que no viene de controlar el futuro, sino de confiar en quien sí lo controla. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de alimentar esos pensamientos tormentosos? Cuando dejas de darles tu atención y tu energía emocional, comienzan a perder poder. Como un fuego sin combustible, simplemente se apagan. Y en ese silencio que queda, en esa quietud que emerge, puedes finalmente escuchar tu voz, Dios mío. Pero aquí hay algo que he aprendido en este camino, algo que cambia todo. La calma no es la ausencia de pensamientos difíciles. La calma es la presencia de algo más grande que esos pensamientos. Es saber que aunque mi mente cree tormentas, tú eres más grande que cualquier tormenta que pueda imaginar. Hoy no voy a luchar contra cada pensamiento ansioso que llegue. Hoy voy a observarlos con la curiosidad de un científico y la compasión de un padre. Voy a preguntarme, ¿este pensamiento me acerca a ti o me aleja de ti? ¿Este escenario que estoy imaginando me llena de tu paz o del ruido del mundo? Y cuando identifique que es solo ruido, voy a hacer algo radical. Voy a dejarlo pasar sin más ceremonia. No voy a hacer una guerra de eso. No voy a convertir la liberación de pensamientos negativos en otro drama mental. Simplemente voy a respirar, voy a soltar y voy a regresar al momento presente donde tú siempre estás esperándome. Señor, hay días en que mi mente se siente como un océano embravecido, con olas de preocupación golpeando constantemente contra la costa de mi corazón. Pero hoy recuerdo que tú caminaste sobre las aguas. Hoy recuerdo que tu voz puede calmar cualquier tempestad, incluso las que crea mi propia mente. Estoy aprendiendo que la mayoría de mis sufrimientos son autoimpuestos. No vienen de las circunstancias de mi vida, sino de las historias que me cuento sobre esas circunstancias. No vienen de lo que está pasando, sino de lo que temo que pueda pasar. Y aquí está la revelación que está cambiando mi vida. Si mi mente puede crear tormentas que no existen, también puede crear calma en medio de las tormentas reales. Si puedo entrenar mis pensamientos para fabricar caos, puedo entrenarlos para cultivar paz. Pero esto requiere práctica diaria, como esta oración matutina. Requiere que cada día, antes de que el mundo me llene de sus urgencias y sus ruidos, me conecte contigo, me centre en lo que realmente importa y establezca el tono para las siguientes horas. Hoy elijo creer que tu amor es más fuerte que mis miedos. Hoy elijo confiar en que tu plan es mejor que mis preocupaciones. Hoy elijo la calma sobre el caos, la fe sobre el miedo, la realidad sobre la imaginación tormentosa. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que apenas estoy comenzando a entender sobre la naturaleza de esta batalla mental que todos enfrentamos, que crea mi propia mente. Estoy aprendiendo que la mayoría de mis sufrimientos son autoimpuestos. No vienen de las circunstancias de mi vida, sino de las historias que me cuento sobre esas circunstancias. No vienen de lo que está pasando, sino de lo que temo que pueda pasar. Y aquí está la revelación que está cambiando mi vida. Si mi mente puede crear tormentas que no existen, también puede crear calma en medio de las tormentas reales. Si puedo entrenar mis pensamientos para fabricar caos, puedo entrenarlos para cultivar paz. Pero esto requiere práctica diaria, como esta oración matutina. Requiere que cada día, antes de que el mundo me llene de sus urgencias y sus ruidos, me conecte contigo, me centre en lo que realmente importa y establezca el tono para las siguientes horas. Hoy elijo creer que tu amor es más fuerte que mis miedos. Hoy elijo confiar en que tu plan es mejor que mis preocupaciones. Hoy elijo la calma sobre el caos, la fe sobre el miedo, la realidad sobre la imaginación tormentosa. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí,
algo que apenas estoy comenzando a entender sobre la naturaleza de esta batalla mental que todos enfrentamos. Porque resulta que el enemigo más feroz no está afuera. No son las circunstancias externas las que más nos destruyen, sino esa voz interior que nunca descansa. Esa voz que convierte cada error en una catástrofe, cada silencio en rechazo, cada demora en abandono. Esa voz que toma un comentario casual y lo convierte en una herida mortal. Y durante años creí que esa voz era mi intuición, mi inteligencia protegiéndome. No sabía que era el arquitecto de mi propia prisión. Recuerdo una noche específica cuando esto se hizo cristalino para mí. Había estado días enteros rumiando una conversación difícil, reproduciéndola una y otra vez, encontrando nuevas formas de sentirme herido por las mismas palabras. Mi mente había tomado 10 minutos de diálogo real y los había convertido en semanas de tormento. Y en esa noche oscura, mientras caminaba solo, me detuve y pregunté en voz alta, ¿quién está hablando ahí dentro? Porque era claro que había dos voces, una que observaba y otra que juzgaba, una que sentía y otra que dramatizaba, una que vivía y otra que sobrevivía en constante alerta. Fue entonces cuando empecé a entender que la paz no se encuentra silenciando la vida, sino silenciando al comentarista interno que nunca para de narrar tragedias. Ese narrador que toma cada evento neutro y le añade capas de significado, de peligro, de amenaza personal. El mismo narrador que puede ver una puerta que se cierra y crear toda una historia de rechazo, abandono y destino cruel. Pero aquí viene lo que cambió todo para mí. Si esa voz puede fabricar historias de miedo, también puede crear historias de esperanza. Si puede interpretar un gesto como hostilidad, también puede interpretarlo como protección divina. Si puede ver una demora como castigo, también puede verla como preparación. El poder no está en los eventos, está en la interpretación. Y esto me llevó a una práctica que ahora considero sagrada. Cada mañana, antes de que mi mente comience su trabajo de interpretación, establezco las reglas del juego. Le digo a esa voz interior, hoy vas a buscar evidencia de amor en lugar de evidencia de amenaza. Hoy vas a interpretar los silencios como espacios para crecer, no como abandono. Hoy vas a ver las dificultades como entrenamiento, no como castigo. Porque he descubierto algo extraordinario en estos meses de práctica. Cuando cambio la lente a través de la cual miro mi vida, la vida misma parece cambiar. No es que los desafíos desaparezcan, es que dejan de ser enemigos. No es que la gente se vuelva perfecta, es que sus imperfecciones dejan de ser ataques personales contra mi paz. Hubo una situación reciente que puso esto a prueba de manera brutal. Había trabajado meses en un proyecto que significaba todo para mí. Había puesto no solo mi esfuerzo, sino mi corazón completo. Y cuando llegó el momento de la decisión, escuché un no rotundo, sin explicaciones que satisficieran mi orgullo, sin reconocimiento del sacrificio que había hecho. Solo un no seco, final, definitivo. La voz antigua inmediatamente comenzó su trabajo. Es porque no eres suficiente, es porque nunca has sido suficiente. Es porque el mundo está lleno de gente injusta que no reconoce tu valor. Y por un momento, por varias horas en realidad, me dejé llevar por esa narrativa. Sentí la familiar acidez del resentimiento, la pesadez de sentirme víctima, el agotamiento que viene de pelear contra un mundo que parece estar en mi contra. Pero entonces recordé mi práctica matutina. Recordé que tenía una opción sobre qué historia contar. Y aunque dolía, aunque mi ego sangraba, comencé a buscar otra interpretación. ¿Y si este no era una redirección hacia algo mejor?
¿Y si era protección de algo que yo no podía ver? ¿Y si era una invitación a confiar en un plan más grande que mi comprensión limitada? No fue fácil, no fue instantáneo, pero lentamente, como el amanecer que llega sin prisa pero sin pausa, una nueva paz comenzó a asentarse en mi pecho. Una paz que no dependía de obtener lo que quería, sino de confiar en lo que necesitaba. Una paz que no requería que el mundo me tratara justamente, sino que yo tratara al mundo con sabiduría. Y aquí está lo que más me sorprende de este camino. Cada vez que elijo la interpretación de la fe sobre la interpretación del miedo, algo en mi alma se fortalece. Cada vez que veo las dificultades como entrenamiento en lugar de castigo, mi capacidad para la calma se expande. Cada vez que respondo al rechazo con reflexión en lugar de resentimiento, mi libertad interior crece. Estoy aprendiendo que el dominio de sí mismo no es la capacidad de controlar las circunstancias externas, sino la habilidad de elegir mi respuesta interna. No es poder sobre el mundo, sino poder sobre mi mundo interior. Y ese mundo interior, ese espacio sagrado donde habito conmigo mismo y contigo, es el único territorio donde realmente soy soberano. Pero lo que me está sucediendo ahora, en esta etapa de mi camino, es algo que no esperaba. Algo que está desafiando incluso esta nueva comprensión que he encontrado. Porque hay momentos donde la práctica se siente insuficiente, donde la fe se tambalea no por falta de voluntad, sino por puro agotamiento del alma. Momentos donde la pregunta ya no es cómo interpretar lo que me sucede, sino si tengo la fuerza para seguir interpretando del todo. Y fue en uno de esos momentos cuando sentí que algo en mí se quebraba, pero también nacía una paz que no entendía, que comprendí que este viaje apenas estaba comenzando. No lo sabía aún, pero esa noche cambiaría mi alma para siempre. Hoy, cuestiona cada pensamiento que te asusta. La mayoría no es verdad, solo ruido. Respira. Observa sin reaccionar. Quédate. La calma que viene puede apagar todo el caos. Si estas palabras resonaron en tu alma, deja un amén en los comentarios y dime desde dónde escuchas este mensaje. Y si sientes que este camino también es tuyo, suscríbete para seguir despertando cada adiante. La calma que viene puede apagar todo el caos. Pero era precisamente en ese caos donde algo estaba esperando ser descubierto. Era una tarde donde el peso del mundo parecía haberse instalado en mi pecho. Había pasado horas intentando meditar, buscando esa paz que antes llegaba con más facilidad, pero mi mente era un océano turbulento. Los pensamientos se sucedían como olas que no me daban tregua para respirar. Me levanté del cojín y caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, indiferente a mi búsqueda interior. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en algo que había visto miles de veces, pero que ahora parecía diferente. En el alféizar de la ventana había una pequeña piedra que recogí hace años durante un viaje. Una piedra común, gris, sin nada particular que la distinguiera. Pero en ese momento, bajo esa luz específica de la tarde, algo en ella captó mi atención de una manera que no podía explicar. La tomé entre mis manos y sentí su peso, su textura áspera, su temperatura fría que gradualmente se iba entibiando con el calor de mi piel. No era nada extraordinario, solo una piedra. Pero mientras la sostenía, algo dentro de mí se aquietó, como si esa pequeña roca llevara consigo una paciencia milenaria, una sabiduría silenciosa que había aprendido a existir sin resistirse a nada. La observé durante minutos que se sintieron como horas. Me di cuenta de que esa piedra había sido moldeada por elementos que no pudo controlar: el viento, la lluvia, el tiempo.
Había perdido partes de sí misma en el proceso, había cambiado de forma, había viajado quién sabe cuántos kilómetros desde su origen, y sin embargo, ahí estaba, entera en su imperfección, serena en su simplicidad. Algo en mi pecho comenzó a aflojarse. No era una revelación dramática, no era una voz desde el cielo, era algo más sutil, más íntimo, como si esa piedra fuera un espejo donde podía ver mi propio proceso de transformación. Cerré los ojos y la mantuve en mis palmas abiertas. Por primera vez en días, mi respiración se hizo profunda y natural. No estaba forzando la calma, no estaba luchando contra mis pensamientos, simplemente estaba ahí, sosteniendo una piedra, siendo sostenido por algo más grande que yo mismo. Cuando abrí los ojos, la luz había cambiado. El sol se acercaba al horizonte y todo en la habitación tenía un matiz dorado y suave. La piedra seguía siendo la misma piedra, pero yo ya no era el mismo que la había tomado minutos antes. Me senté de nuevo, pero esta vez no en el cojín de meditación. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, sosteniendo aún esa pequeña roca entre mis manos. No había prisa por entender lo que había pasado. No había necesidad de analizar o interpretar. Por primera vez en mucho tiempo me permití simplemente ser. No el Valentino que guía a otros, no el que busca respuestas, no el que lucha contra sus propias sombras. Solo un ser humano sosteniendo una piedra en una tarde cualquiera, sintiendo una gratitud inexplicable por este momento tan simple y tan perfecto. La piedra no me habló, no me dio instrucciones, no reveló secretos del universo, pero en su silencio encontré algo que había estado buscando sin darme cuenta, la comprensión de que no todo necesita ser entendido para ser significativo. Mientras la tarde se convertía en noche, seguí ahí, con esa pequeña piedra en mis manos. Sentía que algo había cambiado en mi relación con la búsqueda, con la espiritualidad, conmigo mismo. Era como si hubiera recordado algo que había olvidado, que lo sagrado no siempre llega vestido de luz y revelaciones. A veces llega disfrazado de simplicidad. No sabía aún por qué esa piedra había llegado a mí en ese momento específico, por qué había capturado mi atención de esa manera particular. Pero sentía que era el inicio de algo. Una puerta que se abría hacia una comprensión diferente, más silenciosa, más humilde. Esa noche, antes de dormir, coloqué la piedra sobre la mesa de noche, no como un talismán o un objeto mágico, sino como un recordatorio suave de que las respuestas que buscamos a veces están más cerca de lo que imaginamos, esperando pacientemente a que estemos listos para recibirlas. Dormí profundamente por primera vez en semanas, con la sensación de que algo se estaba preparando dentro de mí, algo que aún no tenía nombre, pero que ya comenzaba a transformar mi manera de habitar el mundo. Hoy, cuestiona cada pensamiento que te asusta. La mayoría no es verdad, solo ruido. Respira, observa sin reaccionar. Quédate. La calma que viene puede apagar todo el caos. Si alguna vez has sentido cómo un objeto simple te devolvió la paz, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si sientes que también necesitas aprender a encontrar lo sagrado en lo cotidiano, suscríbete para continuar este viaje juntos, porque la fe también se cultiva en los detalles más pequeños, preparando dentro de mí algo que aún no tenía nombre, pero que ya comenzaba a transformar mi manera de habitar el mundo. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo que creemos insignificante suele ser la puerta más importante. Hoy entenderás un poco más, no todo, porque la sabiduría verdadera no llega de una sola vez. Llega como el amanecer, gradual, cierta, transformadora. Esa tarde
Sostuve el objeto entre mis manos por primera vez con verdadera atención. No como quien busca respuestas desesperadas, sino como quien finalmente decide escuchar. Su superficie era lisa, casi tibia, como si hubiera guardado el calor de todas las veces que alguien lo había tocado antes que yo. La luz de la ventana lo atravesaba creando pequeños reflejos que danzaban en la pared, y por un momento solo existía eso, la quietud, la luz, mis manos sosteniendo algo que comenzaba a revelar su propósito. La textura me recordó a las manos de mi abuelo cuando era niño, rugosas pero gentiles, marcadas por años de trabajo honesto. Cerré los ojos y algo en mi respiración cambió. Se hizo más profunda, más consciente. Como si ese objeto simple fuera un ancla que me devolvía al presente, lejos del ruido de mis pensamientos acelerados. Pero entonces llegó la tensión interior que siempre llegaba. Mi mente racional se rebeló. ¿Qué haces? Buscas señales en objetos como si fueras un niño asustado. El ego pedía explicaciones lógicas, pruebas medibles, algo que pudiera justificar ante otros. Quería controlar el proceso, acelerar la revelación, forzar el entendimiento. La impaciencia era como un fuego que quemaba toda posibilidad de paz. Pero la fe me pedía calma. Mi ego pedía pruebas. Respiré hondo y recordé algo que había aprendido en los momentos más duros. No puedo controlar lo externo, pero sí puedo gobernar mi respuesta. La virtud no es una palabra bonita colgada en la pared, es una práctica diaria. Es elegir la serenidad cuando todo dentro de ti grita por respuestas inmediatas. Dejé que mis dedos siguieran la forma del objeto sin prisa. Cada curva parecía contar una historia diferente. Y en ese momento de quietud total, cuando dejé de forzar y simplemente permití que fuera, algo se abrió. No era un milagro de luces y voces celestiales. Era algo más sutil y más real. Dirección. Como cuando caminas perdido en la oscuridad y de repente sientes una brisa fresca que te indica dónde está el camino. No veías el sendero completo, pero sabías hacia dónde dar el siguiente paso. El objeto comenzó a vibrar ligeramente en mis manos. O tal vez era mi pulso, o tal vez era algo más. No lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo no necesitaba saberlo. Bastaba con estar presente, con sostener esa experiencia sin analizarla hasta destruirla. El silencio también habla, cuando aprendes a escucharlo. En ese silencio, empecé a entender que había estado buscando en los lugares equivocados. Había esperado que lo sagrado llegara con tambores y trompetas, con señales inequívocas que no dejaran espacio para la duda. Pero lo divino prefiere los susurros a los gritos, prefiere habitar los espacios pequeños y cotidianos que solemos pasar por alto. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar. Cuando abrí los ojos, la habitación se veía diferente. No había cambiado nada físicamente, pero mi percepción sí. Era como si hubiera estado viendo todo a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Los colores eran más vivos, las sombras tenían profundidad, hasta el sonido del viento afuera parecía más musical. Dejé el objeto sobre la mesa con cuidado, como quien deposita algo sagrado en su altar. Y me quedé ahí, simplemente respirando, sintiendo cómo mi cuerpo se relajaba por primera vez en semanas. Los pensamientos que antes corrían como caballos desbocados, ahora fluían despacio, ordenados, en paz. Era como si ese momento simple hubiera reorganizado todo mi mundo interior. Sin grandes revelaciones, sin voces dramáticas, solo una certeza suave que se asentaba en mi pecho como aceite tibio. Estaba en el camino correcto. No sabía hacia dónde me llevaba exactamente, pero sabía que cada paso tenía sentido. Y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. El objeto no era solo un objeto.
Era un recordatorio, una llave, un maestro silencioso que me estaba enseñando a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Me estaba mostrando que la fe no siempre llega como un rayo que parte el cielo, sino como una luz suave que crece desde adentro, transformando primero nuestra mirada y después todo lo que vemos. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses, y en mis sueños el objeto brillaba con una luz dorada que no lastimaba los ojos, una luz que me decía sin palabras: estás aprendiendo. Sigue. Al despertar, supe que algo fundamental había cambiado en mí. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba todas de una vez. Bastaba con tener la siguiente y después la siguiente, como un sendero que se revela paso a paso bajo los pies del caminante. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me había abierto la puerta, pero el paso aún dependía de mí. Hoy, cuestiona cada pensamiento que te asusta. La mayoría no es verdad, solo ruido. Respira. Observa sin reaccionar. Quédate. La calma que viene puede apagar todo el caos. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas en los comentarios. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí, la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz, que parte el cielo, sino como una luz suave que crece desde adentro, transformando primero nuestra mirada y después todo lo que vemos. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses, y en mis sueños el objeto brillaba con una luz dorada que no lastimaba los ojos, una luz que me decía sin palabras: estás aprendiendo. Sigue. Al despertar, supe que algo fundamental había cambiado en mí. No tenía todas las respuestas, pero ya no las necesitaba todas de una vez. Bastaba con tener la siguiente y después la siguiente, como un sendero que se revela paso a paso bajo los pies del caminante. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me había abierto la puerta, pero el paso aún dependía de mí. Me levanté esa mañana con el alma extrañamente serena. Era como si hubiera dejado de cargar un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El espejo me devolvió la misma cara de siempre, pero los ojos ya no buscaban respuestas afuera. Las respuestas estaban aquí, esperando que tuviera el valor de mirarlas. No fue hasta la tarde que todo se reveló. Ella llegó sin avisar. Tocó la puerta con esa forma suya de tocar. 2 golpes suaves, después 3, como siempre. Pero cuando abrí, algo había cambiado también en su rostro. Parecía cansada de llevar una máscara que ya no le servía. «Necesitamos hablar», me dijo. Y yo, por primera vez en años, no sentí ese nudo en el estómago que siempre llegaba antes de nuestras conversaciones difíciles. Solo asentí y la invité a pasar. Nos sentamos en la sala, ese mismo sofá donde habíamos discutido tantas veces, donde habíamos construido castillos de arena con nuestras promesas y los habíamos visto caer una y otra vez. Pero esta vez el silencio no pesaba, el silencio observaba. «No puedo seguir así», comenzó ella, y su voz tenía esa fragilidad de quien está a punto de decir una verdad que ha guardado demasiado tiempo. La miré. Realmente la miré. No con la urgencia de defender mi posición o de encontrar las palabras perfectas para ganar una discusión. La miré como se mira el agua clara de un río, simplemente para verla. «Yo tampoco», le respondí, y en esas 2 palabras, en esa admisión tan simple, algo se rompió entre nosotros. No se rompió con ruido, como una tormenta que arrasa con todo. Se rompió como se rompe el amanecer, suave, inevitable, transformándolo todo sin violencia. Pensé que, si peleaba lo suficiente, continuó ella, si insistía lo suficiente, las cosas cambiarían. Pensé que el problema eras tú.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de reconocimiento, de alguien que por fin se ve en el espejo sin mentirse. Pensé lo mismo de ti, admití. Pensé que luchaba por nosotros, pero en realidad luchaba contra mi propio miedo de estar solo. El silencio se volvió profundo, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente habían dejado de esconderse detrás de sus heridas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, que ahora que acepto que no podemos seguir así, por primera vez en meses no te veo como mi enemigo. Y tenía razón. Yo también lo sentía. Era como si al dejar de pelear contra la realidad hubiera dejado de pelearnos a nosotros. Creo que nos amamos, le dije, pero nos amamos mal. Y amar mal duele más que no amar. Ella asintió lentamente, como quien reconoce una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando que alguien tuviera el valor de pronunciarla. No sabemos cómo querernos sin lastimarnos, susurró. Y ahí estaba. La revelación que había estado esperando. No era que fuéramos malas personas, no era que no sintiéramos amor, era que habíamos confundido la posesión con el cariño, la necesidad con el afecto, el miedo con la pasión. Durante años habíamos peleado contra los síntomas, sin ver que la enfermedad era nuestra incapacidad de amarnos primero a nosotros mismos. ¿Cómo íbamos a dar lo que no teníamos? ¿Cómo íbamos a ofrecer paz desde la guerra que llevábamos adentro? Necesito aprender a estar sola, me dijo. Necesito aprender quién soy cuando no estoy reaccionando a alguien más. Yo también, le respondí. Necesito aprender a amarme lo suficiente como para no buscar que alguien más llene los vacíos que yo mismo me he abierto. Nos quedamos en silencio un largo rato. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, pintando la sala con esa luz dorada del atardecer que todo lo perdona, que todo lo suaviza. ¿Crees que algún día...? Comenzó a preguntar, pero se detuvo. No lo sé, le dije con honestidad, pero sé que si seguimos como hasta ahora, no habrá algún día para nada, solo habrá más de lo mismo. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa no tenía dolor detrás. Se levantó lentamente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó hacia mí. Gracias, me dijo. Por primera vez en mucho tiempo me voy de aquí sin sentir que estoy huyendo. Gracias a ti, le respondí. Por primera vez en mucho tiempo me quedo aquí sin sentir que estoy perdiendo. La puerta se cerró suavemente. Me quedé sentado en el sofá, viendo cómo la luz del atardecer se desvanecía poco a poco. Pero por dentro, algo brillaba con una claridad que no había sentido en años. No había ganado. No había perdido. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier victoria. Había encontrado la verdad. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre libera al final. Esa noche, cuando el objeto volvió a brillar, entendí su mensaje completamente. No se trataba de cambiar a otros. Se trataba de transformarse a uno mismo. No se trataba de ganar batallas, se trataba de encontrar la paz que hace innecesarias las guerras. Hoy cuestiona cada pensamiento que te asusta. La mayoría no es verdad, solo ruido. Respira, observa sin reaccionar. Quédate. La calma que viene puede apagar todo el caos. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas en los comentarios. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete. No para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí, la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz. Me quedé allí, en esa quietud que sigue a las grandes decisiones, sintiendo cómo algo dentro de mí se había roto para siempre. Pero no era la clase de ruptura que duele, era la que libera, como cuando el cascarón se quiebra
y por primera vez el ave puede respirar aire verdadero. Tomé el teléfono, marqué el número que había evitado durante meses. Esperé. Su voz apareció del otro lado, cargada de sorpresa y algo parecido al alivio. Perdón, dije simplemente, no por lo que hice mal, sino por todo lo que no supe hacer bien. El silencio que siguió no era vacío, era limpio. Yo también, respondió con una voz que reconocí de años atrás, antes de que el orgullo construyera muros entre nosotros. Colgamos sin más palabras. No hacían falta. El perdón verdadero no necesita explicaciones, solo valor para sostenerlo. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo eterno, pero algo había cambiado en la manera de mirarla. Ya no me dolía ser pequeño en la inmensidad. Ya no necesitaba ser más grande que mis circunstancias para sentir paz. Por primera vez en meses, no tenía prisa por llegar a ningún lugar. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y cerré los ojos. Respiré hondo y el aire llegó más profundo de lo que recordaba. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente me permitiera vivir. El objeto brillaba suavemente sobre la mesa. Ya no me parecía un misterio. Era un espejo. Todo este tiempo había estado reflejando lo que ya estaba dentro de mí, solo que había estado demasiado ocupado corriendo para verlo. No se trata de cambiar el mundo, susurré a la habitación silenciosa. Se trata de no dejar que el mundo te desafine. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. No estaba esperando nada, no estaba huyendo de nada. Simplemente estaba presente en mi propia vida por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegó la noche, no encendí las luces inmediatamente. Me quedé en esa penumbra suave que abraza sin apretar, que cobija sin encerrar. Y en ese silencio entendí algo que había estado esquivando durante años. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de calma en medio de ellos. Me levanté y fui a la cocina. Preparé té, despacio, sintiendo cada gesto como si fuera la primera vez, el agua hirviendo, el vapor subiendo, el aroma llenando el aire. Todo era extraordinariamente ordinario. Y eso era perfecto. El teléfono sonó. Era mi hermana. «Te escucho diferente», me dijo después de unos minutos de conversación. «¿Diferente cómo?» «Más aquí. Como si estuvieras realmente del otro lado del teléfono, no perdido en tu cabeza». Sonreí. Tenía razón. Había vuelto a habitar mi propia vida. «Estoy aprendiendo a quedarme», le dije. «¿A quedarte dónde?» «En el momento que tengo, en lugar de perseguir el que creo que necesito». Esa noche dormí profundamente, sin la televisión de fondo, sin revisar el teléfono hasta el cansancio, sin esa inquietud que me había acompañado durante meses como una sombra fiel, pero tóxica. Desperté antes del amanecer, no por ansiedad, sino por una extraña serenidad que me pedía ser testigo del día naciendo. Me asomé a la ventana. El cielo pasaba lentamente del negro al gris, del gris al dorado pálido, y en esa transición silenciosa entendí algo más. No había estado esperando que mi vida cambiara, había estado esperando que yo cambiara, y el cambio verdadero no llega como un rayo, llega como el amanecer, gradual, inevitable, hermoso. Preparé café y me senté a ver cómo la ciudad despertaba. Los primeros trabajadores caminando hacia el metro, las primeras luces encendiéndose en los edificios, los primeros pájaros cantando desde los árboles que sobreviven entre tanto concreto. Todo seguía igual que ayer. Pero yo ya no era el mismo. El teléfono vibró. Un mensaje. Era de un amigo que no sabía nada de lo que había vivido estos días. «Espero que estés bien», le respondí. «Estoy, y es suficiente», porque había aprendido la diferencia.
Estar bien es un estado que depende de las circunstancias. Estar es una elección que depende de mí. El objeto sobre la mesa había dejado de brillar. O tal vez yo había dejado de necesitar que brillara. Lo tomé en mis manos una última vez. Era tibio, simple, perfectamente imperfecto, como todo lo que realmente importa. Lo guardé en el cajón. No porque hubiera perdido su magia, sino porque había cumplido su propósito. Me había enseñado a ser mi propio milagro. Salí a caminar. Las calles ya no me parecían un laberinto del que escapar, sino senderos para recorrer. Cada paso era una elección de estar presente, de no llegar tarde a mi propia vida. En el parque vi a un anciano alimentando palomas. Se acercó una señora con su nieta pequeña. La niña corrió hacia las aves, riéndose cuando volaron a su alrededor. El anciano sonrió. La señora sonrió. Yo sonreí. Nada extraordinario había pasado. Todo extraordinario había pasado. Volví a casa con una claridad que se sentía como respirar después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. No tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor. Había dejado de necesitarlas desesperadamente. Me senté a escribir. No para resolver nada, no para demostrar nada. Solo para dejar constancia de este momento en que la vida dejó de ser un problema por solucionar y se convirtió en un regalo por recibir. Hoy no busco la perfección, busco la presencia. Hoy no temo el silencio, lo habito. Hoy no huyo del dolor cuando llega, lo recibo como maestro, no como enemigo, y entendí que la paz verdadera no es un destino al que se llega corriendo. Es un camino que se recorre respirando, paso a paso, día a día, con la paciencia de quien sabe que lo único urgente es este momento. El sol ya estaba alto cuando terminé de escribir. Cerré el cuaderno y me quedé sentado, simplemente sintiendo el peso de mi cuerpo en la silla, el aire entrando y saliendo de mis pulmones, el corazón latiendo sin prisa. Esto es, pensé. Esto es la vida, cuando dejas de pelear con ella. Si estas palabras encontraron eco en tu alma, déjame un amén y cuéntame desde dónde me escuchas. Quiero acompañar tu camino con oración. Suscríbete, no para acumular, sino para cultivar. Cada mañana puede ser un nuevo comienzo si aprendemos el arte de recibirla. Aquí, la fe se vuelve práctica diaria y la práctica, paz verdadera.